mis hermanos. Pues esta semana hemos empezado con el estudio de un nuevo libro en la Torá. Estamos ya en el cuarto libro, el cuarto Sefer Torá, que es conocido en hebreo con el nombre de Bamidbar. Bamidbar, ¿qué significa? En el desierto, ¿verdad? Y en español se le conoce con el nombre de Números. Y decíamos ayer, ¿verdad?, que es evidente la razón por qué le pusieron o escogieron ese nombre de Números, porque pues desde el capítulo 1 de este libro lo que vemos o empezamos a ver tiene que ver con números, tiene que ver con estadísticas, en este caso tiene que ver con un censo que se elabora. El primer censo que vemos ahí en el libro de Números se lleva a cabo ¿con qué propósito, hermanos? Para formar el ejército, para formar lo que sería el ejército del pueblo de Dios, el ejército de Israel. Y es muy importante tomar esto en cuenta porque Israel era un pueblo que estaba en ese momento formándose como nación, está surgiendo como nación. La formación que ellos tuvieron en Egipto, en este caso diríamos no cuenta, porque en Egipto ellos crecieron como una nación de esclavos, se formaron como esclavos. El Todopoderoso los sacó de ahí de Egipto con mano fuerte, con brazo poderoso, para hacer de ellos una gran nación, como le había el Eterno prometido al patriarca Abraham. Entonces ellos salen de Egipto y se van formando como nación en el desierto, bajo la guía del Todopoderoso, recibiendo los mandamientos de Dios, con la promesa de ser llevados a la tierra prometida. De esa forma ellos se empiezan a formar como nación. Llegado el momento, nos dice la bendita Torá, había transcurrido ya un año desde la salida de Egipto y ahora se levanta ese censo y se conforma el ejército. Y obviamente surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que formar un ejército? ¿Por qué un pueblo que está naciendo, que está surgiendo, necesita un ejército? Y bueno, la respuesta es bastante obvia. A través de las Escrituras nos damos cuenta que el pueblo de Israel empezaría a librar batallas importantes aún en el desierto. Posteriormente ellos llegarían a la tierra prometida y se trataba de que ellos conquistaran la tierra prometida. Iban a tener que luchar por ella y por eso era importante contar con un ejército. Ahora que Israel regresó al escenario mundial en 1948 y somos testigos de esta historia reciente, a través de información, a través incluso de videos, de reportajes que podemos ver ahí en el navegador, en el internet. Y nosotros vemos que cuando Israel regresa al escenario mundial en el 48, inmediatamente Israel tuvo que pelear, tuvo que luchar inmediatamente con naciones enemigas. Y vemos entonces qué razón tenía el Eterno acá en nuestra parashá de inmediatamente que Israel se forma como nación, pues formar un ejército también. Igual en el 48 Israel tuvo que luchar contra varios países enemigos para poder consolidarse como nación. Israel tuvo que librar una guerra épica en el 67 para recuperar parte de la santa ciudad de Jerusalén. Israel hoy día sigue peleando en diferentes frentes, sigue luchando contra naciones enemigas y hoy en día Israel lucha por supervivencia, porque lo quieren aniquilar, sus enemigos quieren acabar con ellos y realmente ellos están luchando por sobrevivir. Y es increíble que las naciones, que otras naciones
en este caso la Organización de las Naciones Unidas, le pida a Israel un alto al fuego, le pida que baje las armas, cuando realmente ellos luchan por sobrevivir. Entonces, todo este contexto, hermanos, nos ayuda a entender por qué Israel necesitaba un ejército. Y necesitaba un ejército fuerte, necesitaba un ejército poderoso. ¿Recuerdan ayer que veíamos el cuestionario anoche y recuerdan el número de soldados que fueron contados? O sea, ¿cuántos soldados quedaron conformando este ejército del pueblo de Israel? 603,550 soldados. Entonces, fíjese, estamos hablando de algo que ocurrió hace alrededor de 3,500 años. Hace 3,500 años Israel tenía un ejército de 603,550 soldados. Un ejército muy poderoso. Hoy en día, si vemos estadísticas en el mundo entero, muy pocos países tienen un ejército así de numeroso. Muy pocos hoy en día. Entonces, esto nos habla de que Israel se levantó en aquel tiempo con el ejército probablemente más numeroso y más poderoso conocido en el mundo antiguo. Pero eso era lo que necesitaba. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de ese tema con este título que le hemos puesto: un soldado apto para la batalla, ¿verdad? Porque ahí cuando nosotros vemos el censo, cuando vemos el censo que se levantó, podemos ver que hubo varios requisitos para quienes iban a ser censados. Es decir, este ejército numeroso, estos 603,550, no eran improvisados. No era cualquier persona que agarraron, a ver, ven para acá, aquí tienes tu arma, ves a luchar, como sucede en ocasiones. Sobre todo en tiempos de guerra, hay historias recientes que se cuentan en la guerra que se está librando allá entre Rusia y Ucrania. Hay historias que cuentan familias, tanto de un lado como de otro, pero sobre todo en Ucrania, donde muchas personas fueron así, tomadas de sus familias, muchos hombres, y ándale, aquí está tu arma y hay que ir a pelear, sin un entrenamiento, sin ser soldados. Entonces, eso es algo terrible. Acá nos damos cuenta nosotros que en el ejército que se conformó en Israel hace 3,500 años, esto no fue nada improvisado. Ellos tuvieron que cumplir con ciertos requisitos, sobre todo ese requisito que nos dice la Torá, que tenían que ser aptos para la guerra, tenían que ser aptos para luchar. Alguien que no fuera apto no podía formar parte del ejército del pueblo de Dios. Entonces, vemos nosotros todo esto, y esto nos ayuda hoy a usted y a mí a plantearnos esta pregunta. La pregunta es: ¿qué se necesita para ser un soldado de Dios? Un soldado apto para la batalla. Porque saben ustedes que la figura de un soldado es una figura recurrente en las Escrituras. O sea, aquí en el libro de Números, esto es literal. Estamos hablando de soldados, estamos hablando de un ejército, pero posteriormente en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muy recurrentemente la figura de un soldado relacionándose con nosotros. Por ejemplo, cuando el Rab Shaul le escribe allá en una de sus cartas a Timoteo, le dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Yeshua HaMashiach. Entonces, sabemos que Timoteo no era soldado. Entonces, ¿por qué el Rab Shaul utilizaba esa figura? Entonces, así como la palabra de Dios de pronto se refiere a nosotros como palmeras, como árboles, como águilas, como búfalos, también está la figura del soldado. La palabra se refiere en muchas ocasiones a su pueblo como soldados, como guerreros que tenemos que
luchar. La figura de Yeshua regresando a este mundo en el Apocalipsis también nos muestra esta misma figura, porque Yeshua viene al frente de los ejércitos celestiales y lo que se está librando acá abajo es una guerra, es una batalla. Los ejércitos de la tierra, en la culminación de esta parte de la historia, en la culminación de esta era, antes de que se inaugure el reino mesiánico aquí en la tierra, se va a librar una gran batalla. Los ejércitos de la tierra, que son enemigos de Dios, se van a reunir, todos se van a reunir para la batalla, y allí van a estar esperando al Mashiach en un abierto desafío en contra del Todopoderoso. Mashiach desciende con los ejércitos celestiales y destruye a sus enemigos. Entonces vemos que en todo momento en las Escrituras se habla de este tema, se habla de batallas que hay que pelear, se habla de que nosotros somos soldados, soldados del ejército de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos o qué se necesita si queremos ser soldados considerados aptos para la batalla? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que tener? Mire, vamos a verlos, son varios requisitos que quisimos incluir hoy. Allí en la Torá, los requisitos eran básicos, recuerdan ustedes, había que ser varón, ese era un requisito. El segundo, había que tener 20 años o más. El tercero, había que ser apto para la batalla. Nosotros hoy vamos a ver más requisitos que tomamos de diferentes partes de las Escrituras, los requisitos que son muy importantes. El primero lo tomamos de ahí, del texto de la Torá, que nos dice que los que iban a ser contados tenían que tener cierta edad. Entonces tenían que tener 20 años o más, mayores de 20 años. Entonces, el primer requisito, hermanos, es tener una edad apropiada. ¿Han escuchado ustedes el término de los niños de la guerra? Se han escrito libros, se han hecho películas sobre los niños de la guerra. ¿A qué se refiere esto? A que muchas veces, lamentablemente, en las historias de guerras, de batallas alrededor del mundo, países, naciones han enviado niños a pelear. Todavía hoy en día suele pasar esto. Hay niños que están luchando, y cuando digo niños me refiero muchachitos quizás de 12, de 13 años, o sea, adolescentes, 15, 16 años, que los mandan a guerrear cuando no tienen una edad apropiada para ello. Entonces, el primer requisito es tener una edad apropiada. ¿Esto cómo lo podemos nosotros también conectar de una manera simbólica con nosotros? Bueno, la Escritura dice, por ejemplo, cuando habla de los requisitos que debe de tener una persona para ejercer el ministerio, para ser considerado un pastor, un obispo, ¿se acuerdan que uno de los requisitos dice que no puede ser un neófito? No puede ser alguien que apenas va empezando. No puedes mandar a la batalla, en este caso, no puedes poner a una persona que va empezando ya a desarrollar o a cumplir con un ministerio. No, eso no debe de ser, ¿verdad? Las personas tienen que ser aptas. El Rab Shaul también, escribiendo a algunos de sus seguidores, les dice, les di a beber leche. Les di a beber leche y no les di a comer comida sólida, porque todavía no eran aptos, todavía no eran capaces. Entonces, pues es de lo mismo que está hablando, ¿verdad? Todavía no tienes la edad suficiente o no tienes el tiempo suficiente en tu relación con el Eterno. Cuando una persona acaba de entrar en su relación con el Eterno, la Escritura lo describe como un niño, como un bebé espiritual. Alguien que va empezando, alguien que necesita crecer, que necesita desarrollarse, que poco a poco va a llegar a un tiempo
a una edad apropiada. Entonces, ese es el primer requisito, tener una edad apropiada, dejar que transcurra el tiempo, dejar que la persona vaya madurando, vaya creciendo. Porque si una persona que apenas llega a la congregación, que como decimos es nuevo, ¿verdad? Va empezando en su caminar con el Señor y luego ya a la semana lo quieres poner a ejercer un ministerio, pues eso puede acabar en tragedia. Entonces se requiere que vaya madurando, que vaya creciendo hasta llegar el tiempo apropiado y entonces ya podrá formar parte del ejército, ¿verdad? Ya podrá formar parte de los colaboradores de Dios. El segundo requisito que nombramos acá es el tener una identidad firme. Los que fueron contados, dice la Torá, todos fueron contados por su nombre, todos fueron considerados de acuerdo a sus casas paternas, o sea, todos tenían una identidad. Y es importante esto, mis hermanos, el que tengamos una identidad firme. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros como creyentes? Pues tiene que ver con la fe, precisamente, tiene que ver con el tener una convicción. Recuerdo un caso de una persona que se estuvo congregando aquí hace muchos años y esta persona ya tenía meses asistiendo, ya tenía meses congregándose semana tras semana, aquí estaba y venía, ¿verdad?, con su familia y pues parecía que todo estaba bien, parecía disfrutar aquí del compañerismo, de los cantos, de la palabra, de todo. Pero un día se presentó una situación como una pequeña discusión familiar entre ellos, los miembros de su familia. Esta persona que les comento venía con su familia, pero también venía otra familia, el cual era su cuñado, y tuvieron por ahí alguna pequeña situación, alguna pequeña incluso discusión, y recuerdo que él se molestó mucho y realmente no sé qué dijeron, qué hablaron, pero lo que sí recuerdo es que él levantó un poco la voz y dijo, yo no soy hermano, ni me estés diciendo hermano porque yo no soy hermano. Entonces, pues, te quedas sorprendido y dices, wow, o sea, ya tenía bastantes meses viniendo y entonces esperas que haya cierta convicción, cierta madurez también, como para no ponerte a discutir, ¿verdad? Y como que alguien lo quiso tranquilizar diciéndole, tranquilo hermano, y que no me digas hermano, yo no soy hermano. Pues bueno, qué bueno que finalmente él reconocía que no era hermano y que esta no era su fe o que este no era su lugar y bueno, lamentablemente al tiempo dejó de venir. Entonces, por eso un requisito muy importante es el tener la identidad firme, el que realmente tengas convicción, que realmente estés convencido, soy un hijo de Dios y soy hermano, ¿verdad? Y no me avergüenzo de llamarme hermano, de que me digan hermano. Porque sí sucede, y lo comentábamos creo la semana pasada, ¿no? De cómo a veces, sí, la hermana Mireya comentó, y decía yo, a todos quizás nos pasó, o a la mayoría, que cuando empiezas en tu caminar con Dios, de pronto te da un poquito así como de penita, ¿no? Y que andas por ahí, a lo mejor en el supermercado, y te encuentras a alguien de la congre, a lo mejor alguien de los que ya tienen tiempo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Y tú, ay. Y ni te conocen ahí, pero como que te da pena, ¿verdad? Que te digan hermano en público, ¿verdad? Hermana. Entonces hay que tener convicción, una convicción bien firme. Sí, soy hermano, sí, soy hijo de Dios, sí, como dice la palabra, yo sé en quién he creído.
Yo sé dónde he puesto mi fe y estoy firmemente anclado en la roca. Mi fe está bien puesta. Entonces, eso es bien importante. Tercer requisito, tener una bandera. Tener una bandera. Esto de la bandera, hermanos, tiene que ver ya más con un grupo a donde perteneces. Algo que nos enseña la Torá y que es muy interesante acerca del pueblo de Israel es que el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus. Y cada una de las 12 tribus tenía su propia bandera. Cada una de ellas tenía su propia bandera. Ahora, cuando los acomodaron alrededor del santuario, se formaron 4 campamentos. Y cada campamento tenía una bandera. O sea, una tribu que quedó como responsable. Entonces, por decir, el campamento que estaba hacia el este quedó a cargo de Judá, o bajo la bandera de Judá. Entonces, si yo no era de la tribu de Judá, yo tenía mi propia bandera de mi tribu, pero al estar ahí acampado, mi bandera era Judá. Entonces, de esto es de lo que se nos habla, ¿verdad? Saber que tenemos una bandera. Y esa bandera, sí, es mi tribu a la que pertenezco, es mi familia primero, familia, tribu, pero también el campamento a donde pertenezco y obviamente la bandera de todo el pueblo, del pueblo de Israel. Entonces yo siempre digo, en Israel el Eterno les enseñó acerca de diversidad. O sea, había unidad en la nación, todos ellos estaban totalmente unidos como pueblo, pero había diversidad. Y esa diversidad no los dividía. El hecho de que nosotros somos levitas, nosotros somos de la tribu de Benjamín, nosotros somos de Zabulón, somos de Neftalí, etcétera, eso no los dividía. Todos tenían clara su tribu, a dónde pertenecían, su bandera, pero tenían más claro que eran parte del mismo pueblo o que eran parte del mismo campamento. Entonces, esa diversidad no rompía la unidad, al contrario, la fortalecía. Y eso fue lo que el Eterno les enseñó en su travesía por el desierto. Y es algo que necesitamos mucho hoy día, el tener clara una bandera, a dónde es que pertenecemos, ¿verdad? Pertenecer a un grupo, tener una familia, pertenecer a una comunidad. Aún los hermanos que se unen con nosotros a la distancia, aún los hermanos que no tienen a dónde asistir, que no tienen a dónde congregarse, porque luego a ellos algunos dicen es que no hay cerca donde yo vivo, pues no hay una congregación en donde, digamos, se comparta esta misma fe que nosotros tenemos. Y bueno, sin embargo, hoy se tiene la bendición de poder unirte a comunidades virtuales, de poder pertenecer, y nosotros pues tenemos varios miembros virtuales que están unidos con nosotros a la distancia, ¿verdad? Tenemos hermanos que se unen a nosotros de Estados Unidos, de Guatemala, de Nicaragua, de Argentina, de Colombia, de otros países, y somos la misma comunidad. Entonces, estamos bajo esa misma bandera de esta congregación. Entonces es muy importante tener esa bandera, esa identidad también. Y saber que no somos los únicos, ¿verdad? Saber que hay otros campamentos y que compartimos. Cuando hemos ido allá con los hermanos de Centro Vida, que les mandamos un gran saludo, hemos pasado tiempo maravilloso con ellos cuando nos han invitado a pasar algún día de fiesta. Hemos ido en Sukkot, ¿verdad? Hemos ido creo en Hanukkah también. Y bueno, siempre saber y poder reunirnos con hermanos de otras comunidades, pues siempre es algo muy hermoso
el saber, tenemos nuestra bandera, pero también hay otros campamentos que nos podemos reunir porque realmente todos estamos bajo la misma bandera del pueblo de Israel, del pueblo bendito del Eterno, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso y es un requisito para todo aquel que quiera ser un apto soldado para la batalla, el tener una bandera para defenderla, ¿verdad? Llegado el momento. El cuarto requisito, una asignación clara, ¿verdad? Una asignación clara. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en el ejército no todo es pelear, ¿sabe? No todo es luchar. No todos los que se enrolan en el ejército necesariamente van a estar al frente de una batalla. En los ejércitos hay muchas personas que desarrollan diferentes tareas. Por ejemplo, en el área de la medicina, o sea, hay paramédicos, hay médicos, hay enfermeras en el ejército, porque obviamente, ¿verdad? Pues, es un ejército, hay guerra, hay heridos y necesitas tener, ¿verdad? Hay gente, necesitas rescatistas, necesitas de todo, ¿sí? En el ejército hay personas que son químicos, que son biólogos, que vaya una amplia gama de profesiones, de tareas diferentes. Cocineros, pues ¿quién les va a hacer de comer? Necesitas gente apta para hacer comida, necesitan nutrirse, necesita quien les haga un menú ahí a los soldados. Entonces hay mucha gente en el ejército que no necesariamente está peleando, no todos pelean, pero todos son parte del ejército. Entonces, ¿qué quiero decir? Hay muchísimas tareas que se tienen que hacer dentro del ejército y qué importante que todos cumplan con la tarea asignada. En las congregaciones del Eterno también hay muchas cosas que necesitamos hacer. Hay mucho trabajo siempre en toda congregación. Hay muchas cosas. Hay un himno que dice: el que quiera trabajar hallará también lugar, ¿verdad? En la viña del Señor, porque siempre hay muchas tareas. A veces estamos en las congregaciones, estamos los que estamos involucrados en el trabajo, estamos desempeñando 2, 3, hasta 4 cargos, ¿no? Hasta 4 tareas diferentes y pues no debería de ser, ¿verdad? Deberíamos cada quien tener una tarea asignada, ¿verdad? Y no estar ahí con muchos ministerios o con muchas cosas, porque pues luego se puede dar la situación de que no cumplamos bien. El mismo maestro, nuestro santo maestro de justicia, decía que el que sirve a 2 amos con uno queda mal, ¿verdad? Cabe la posibilidad. Entonces, si lo aplicamos a los ministerios, si queremos ejercer varios ministerios, pues probablemente en algún momento nos va a costar trabajo desarrollarlos todos al 100%. Sin embargo, de pronto pues en las congregaciones puede haber personas que están ahí y que no están cumpliendo con una tarea, y todos debemos de tener una tarea asignada, ¿verdad? Todos en una congregación debemos de decir, pues yo hago esto, yo hago. Imagínense un censo, bueno, no un censo, una encuesta, que alguien viniera: a ver, hermanos aquí de la congregación, vamos a hacer una encuesta. A ver, hermano, ¿usted cómo se llama? ¿Cuál es su papel aquí en la congregación? ¿Usted qué hace? ¿Qué ministerio cumple? ¿Verdad? ¿Cuál es su trabajo aquí? Entonces todos tenemos que tener una asignación clara que tenemos que estar desempeñando, ¿verdad? Esto es algo muy importante también. El quinto requisito, hermanos, es tener una concentración a toda prueba. O sea, un buen soldado del Señor, un buen soldado del ejército de Dios, tiene que tener una concentración a toda prueba. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Gedeón? Cuando Gedeón puso a prueba los hombres que lo iban a acompañar a la batalla,
Primero, Gedeón pues tenía un gran número, que no eran nada comparado con los amalecitas, ¿verdad? Pero el Eterno le dijo, ¿sabes qué? Llevas mucha gente, te tienes que deshacer de algunos. Lo primero fue que los que tuvieran miedo, vámonos, se regresen a su casa. Pero luego la otra prueba, ¿se acuerdan cómo fue? De que los llevó a tomar agua al río. ¿De qué se trataba eso? De concentración, ¿verdad? O sea, necesitas estar concentrado, necesitas estar como, dicen algunos, como paniqueado, ¿no? Como que volteando para todos lados, cuidándote. Pues sí, si eres un soldado, si estás en la batalla, pues tienes que estar atento, concentrado, dijo el Señor, vigilante todo el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es algo también que se requiere, la concentración. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, allá afuera hay muchas distracciones, ¿sí o no? Muchas distracciones, y algo con lo que más golpea a nuestro enemigo es con distracciones. O sea, él te va a querer distraer de tu tarea. No creas que te va a venir a atacar directamente, que te va a disparar. No. Él le va muy bien con el tema de las distracciones. Entonces, si el enemigo logra distraernos, pues ya ganó. Entonces necesitamos, para no distraernos, concentración. Bien concentrados, mirando al invisible, dice la Escritura. Esa palabra siempre me ha maravillado, ¿verdad? Como viendo al invisible. ¿Cómo ves al invisible? ¿Cómo puedes mirar algo que está invisible? Pues con los ojos de la fe, brother, ¿verdad? O sea, con la fe tienes que ver al invisible. Yo he compartido esta figura que aprendí de un libro y que siempre me ha funcionado y se la he compartido a mucha gente. Le digo, mira, esto de la vida como creyente es así. Haz de cuenta que tú estás aquí, hay un camino bien largo que tienes que recorrer. Allá al final del camino, allá está nuestro Señor, allá está nuestro Redentor, ahí nos está esperando Él. No lo alcanzas a ver porque está hasta allá, está lejos, pero tú sabes que ahí está y que Él te está esperando. Lo único que ves es el camino y tú tienes que avanzar por ese camino. El camino no está tan sencillo, ¿verdad? Es sinuoso, está angosto, de pronto tiene curvas, subidas, bajadas, etcétera. Tú vas avanzando por el camino. El tema aquí es que a los lados del camino hay muchas distracciones. A los lados del camino se oye mucha algarabía, se oye música, se oye sonido, ¿verdad?, de fiesta, se oyen gritos, de pronto se oyen voces que te llaman por tu nombre, que te dicen, hey, ven, mira acá, la estamos pasando bien, aquí está bien rico, ándale, ¿para dónde vas? Quédate aquí. Y esas voces todo el tiempo están ahí, a los lados del camino, tratando de jalarte, tratando de que te salgas del camino, ¿verdad? De cuando en cuando, alguna vez en el camino, alguien sale de ahí, de los lados, de las distracciones. A veces, de cuando en cuando, alguien sale y se te atraviesa en el camino y no te quiere dejar pasar, ¿verdad? Se te pone ahí ya de plano, pero tú solamente tienes que resistir. Tienes que esperar con paciencia que se quite, se tiene que quitar, y ya cuando se quite, sigues avanzando. Entonces, de eso es de lo que se trata. Lamentablemente, muchos creyentes caen en las distracciones, acceden a las voces, al llamado de lo que está ahí, al lado del camino, se detienen, voltean a ver, y ya cuando tú volteas a ver lo que está ahí, es un error tremendo. Pero cuando tú volteas a ver, es posible que te va a pasar lo que le pasó a Eva, ¿se acuerda? Cuando Eva miró el fruto prohibido, ¿qué dice la Escritura? Se dio cuenta que era codiciable para comer, que se veía bien rico. Si ella no hubiera volteado, igual no pasa nada. Pero cuando ella voltea y lo ve, se le antojó. Entonces, estas distracciones que están al lado del camino son así. Se van a antojar.
Es algo agradable, es algo que te va a llamar la atención. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No voltees. ¿Dónde tiene que estar puesta tu mirada? En el invisible. Tú no ves al Señor, pero sabes que ahí te está esperando. Tu mirada puesta en el invisible, tu mirada puesta en el camino. Una regla cuando tú manejas un vehículo, una regla que no debe de faltar siempre es tus manos firmes en el volante, tus ojos fijos en la carretera. No vayas volteando. No vayas volteando. En un segundo basta para chocar, para que te voltees, para que te mates en un accidente. Una fracción de segundo, tantito te distrajiste, volteaste algo. Hoy en día, mucha gente va manejando y van con el celular. Van texteando y manejan. Oye, qué cosa, qué irresponsabilidad eso. Pero muchos lo hacen. No, manos firmes en el volante, ojos bien puestos en la carretera. En el camino de la vida que el Señor nos ha puesto, así tenemos que ir. Disculpe la expresión, ¿verdad?, que voy a usar, pero lo escuché de un pastor hace muchos años que él decía, tenemos que ir como las mulas, hermano. ¿Cómo, hermano? Pues sí, con esas cosas que les ponen. Porque antes les ponían algo aquí, como unos cartones, o a los caballos también. Y esto es, ¿por qué creen que les ponen eso? Para que no se distraigan, para que no se asusten también, porque cuando el caballo va así en el camino, pues no falta que un perro, que algún animal, y los caballos son nerviosos. Entonces, ¿cómo remedian esto? Les ponen estos como cartones aquí, para que nada más vayan viendo al frente, al frente, al frente, por donde van avanzando. Entonces decía este pastor, así tenemos que ser nosotros. Ir avanzando en el camino sin distraernos en lo que está pasando allá afuera. Sexto requisito, los sentidos bien ejercitados. Tenemos que ejercitar los sentidos, mis hermanos. Entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? Los 5 sentidos, ¿verdad? Las mujeres dicen que tienen 6, ¿no? El sexto sentido. Yo digo que tienen hasta más. Sí, pero bueno, 5 sentidos. Hay que ejercitar los sentidos siempre. Esto es muy importante. Y saben ustedes que cuando alguna persona por alguna razón pierde uno de sus sentidos, ¿qué pasa? Se fortalecen los otros, ¿verdad? Se desarrollan, se vuelven más fuertes. Alguien, por ejemplo, que pierde la vista, hombre, el oído, pero qué bárbaro, o sea, se desarrolla al 1000, ¿no? Su oído, sus otros sentidos van a estar mucho más alertas porque le falta uno de ellos. Entonces, tenemos que ejercitar nuestros sentidos. En este caso, haciendo la aplicación a nosotros, pues tenemos que ejercitar nuestros sentidos en lo espiritual, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué sería algún sentido espiritual? En el tema de lo espiritual, ¿qué sería un sentido ahí? Que pudiéramos decir, tengo que ejercitar más este sentido espiritual. ¿Qué sería un ejemplo? Discernimiento, ¿verdad? Discernimiento. Por ejemplo, nuestro santo maestro Yeshua, dice la escritura que pues, a él no lo engañaban. O sea, él ya conocía, dice la escritura, porque él sabía lo que ellos cavilaban en sus corazones. Él sabía lo que estaba pensando la gente. Entonces a él no lo iban a engatusar, no lo iban a marear con sus habladurías, ¿verdad? Eso no iba a pasar con él. Ahora, nosotros, bueno, no somos Yeshua, pero la escritura dice algo muy interesante. Dice, ustedes tienen la mente del Mashiach. Wow, ¿cómo es eso que tenemos la mente de Mashiach? Entonces quiere decir que si yo ejercito mis sentidos espirituales, puedo llegar a desarrollar, puedo llegar a crecer en uno de esos sentidos. Quizás no voy a llegar a ese punto de leer la mente de la persona, pero sí voy a discernir, sí me voy a poder dar cuenta si alguien me está queriendo engañar, si alguien me está queriendo tender una trampa.
Entonces, discernimiento espiritual o discernimiento de espíritus. Hoy comenzamos una clase sobre dones espirituales, ¿no? Precisamente hoy un poquito más tarde. Entonces, todas esas cosas que son los dones espirituales son como nuestros sentidos que tenemos que trabajar, que tenemos que ejercitar. Porque si no los ejercitas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando no ejercitas, por ejemplo, los músculos de tu cuerpo? Se atrofian, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Lo vemos cuando te quiebras una mano, un tobillo, una pierna, como nuestra hermana Asunción, ¿verdad? Que lo de su mano ahí, le dijeron, luego tienes que hacer terapia. Sí, porque cuando a ti te ponen un yeso por un mes, por 2 meses, y traes quieta esa parte de tu cuerpo, te quitan el yeso y ahí a tu músculo, los tendones, ahí lo que estuvo enyesado, ya se le olvidó cómo funciona. Entonces necesitas volver a ejercitarlo. Yo lo he dicho muchas veces, aunque tú no tengas un problema de salud, si tú no tienes ningún problema de salud, pero tú simplemente dices, me voy a acostar, yo ya me voy a ir a la cama, yo ya no me voy a parar, y quédate ahí en la cama, no te pares ni al baño ni a nada, quédate ahí en unos 15 días y luego intenta pararte. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a ir, ¿verdad? Te vas a caer porque tus piernas no van a responder, no van a saber qué hacer, ya se les olvidó. Entonces necesitas ejercitar constantemente siempre tus músculos, ¿verdad? Para que no se les olvide. Entonces igual pasa con los sentidos, si no los ejercitamos, si no ejercitamos los dones que el Eterno nos ha dado, igual se van a atrofiar, ¿verdad? Se nos va a olvidar cómo funcionan. Por eso un soldado apto para la batalla necesita siempre estar ejercitando sus sentidos. El séptimo requisito, entrenamiento. Entrenamiento férreo, un entrenamiento duro. ¿Cuántos alguna vez han entrenado, o sea, físicamente, han entrenado en algo, en algún deporte, lucha, karate, boxeo, natación, en alguna disciplina que les ha exigido, que los ha llevado al límite, que han entrenado fuertemente al punto de casi desmayarte, que te dé temperatura o incluso de volver el estómago, porque son cosas que pasan cuando entrenas duro? ¿Cuántos han tenido una experiencia así? Sí, bueno, varios, muy bien. Bueno, imagínense ahora este entrenamiento, pero también en el terreno de lo espiritual, porque en el terreno de lo espiritual también se requiere entrenar. Así como entrenamos o podemos entrenar el cuerpo y llevar nuestro cuerpo al límite, también podemos entrenar espiritualmente y también podemos llevar esa fuerza espiritual hasta el límite, crecer. Recuerdan, hemos dicho que por ejemplo el tema de los músculos, si tú quieres que un músculo de tu cuerpo crezca, los que van al gimnasio, los que hacen pesas, para que el músculo crezca lo tienes que reventar, o sea, lo tienes que llevar al límite, hasta que se revienta el músculo. Y duele, qué bárbaro, ¿verdad? Cuando lo revientas, pero esa es la única manera que el músculo crece, porque el músculo se regenera, pero el cuerpo es muy sabio. Entonces cuando se regenera el músculo crece porque dice, a mí no me vuelve a pasar, ya no me va a reventar, y crece más grande, y lo vuelves a reventar y vuelve a regenerarse y cada vez más grande. ¿No es eso lo que dice la Escritura cuando somos sometidos a prueba? Que cada vez que nosotros superamos una prueba, ¿qué dice la Escritura? Nos volvemos más fuertes. Salimos de esa prueba, la superamos y quedamos como el músculo, ¿verdad? Más fuerte, más grande, listo para lo que viene. Entonces viene otra prueba, pero ya estoy más fuerte ahora. Y si otra vez me revienta, no le hace, me voy a levantar otra vez y cada vez me voy a levantar más fuerte. ¿Cómo logramos eso? Entrenando, con un entrenamiento férreo, fuerte. ¿Y cómo es nuestro entrenamiento espiritual? Nuestro entrenamiento espiritual, hermano, es obedeciendo la Torah, obedeciendo los mandamientos. Ese es el mejor ejercicio espiritual que puede existir.
En la medida que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios en el día a día, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos ejercitando, como el consejo que le dio el Rab Shaul a Timoteo también. Ejercítate para la piedad. Ejercítate en lo espiritual. Incluso él dijo, el ejercicio físico para poco es provechoso. No es que lo esté menospreciando, lo que está diciendo es que lo espiritual siempre va a estar más por encima, que es más importante. Entonces hay que entrenar fuerte en lo espiritual. Octavo requisito, conocimiento del enemigo. Tienes que conocer el enemigo. ¿Quién es tu enemigo? Saber. Entonces es importante saber quién es tu enemigo y quién no es tu enemigo. Porque muchas veces desperdiciamos el tiempo peleando con alguien que no es el enemigo. Ahí estamos discutiendo, debatiendo a veces entre grupos de creyentes, ahí estamos aventándonos de bibliazos y que si, no, que si esto, que si el día, que si el cuenta de Lomer es aquí, no, que es acá, que si es, que si Yeshua es Dios, no, no es Dios, y ahí estamos perdiendo el tiempo. Hermano, hay un enemigo y realmente nos tenemos que enfocar en el enemigo. Se pierde muchísimo tiempo discutiendo, hablando o peleando con personas que no son el enemigo. Ellos están de nuestra parte, como cuando Yeshua le dijeron los discípulos, oye Señor, mira, acá encontramos unos que andan bautizando en tu nombre, ¿cómo ves? ¿Qué dijo Yeshua? A ver, tráigamelos para acá. No. La lección de Yeshua fue, ¿están contra nosotros? No, ¿verdad? Esos están a favor de nosotros. Son de los nuestros, déjenlos en paz. Déjenlos en paz. O sea, hay que estar atentos. ¿Quién es el enemigo? Conocer al enemigo. El que no es enemigo, pues ¿para qué? ¿Para qué estás discutiendo? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? El enemigo realmente quiere hacerte daño. Entonces necesitamos conocer al enemigo y conocer la estrategia del enemigo. ¿Cómo es que el enemigo nos ataca? Entonces muchas veces estamos así, ¿verdad? Esperando a un enemigo. Les decía que viene con todo, que viene con el arma apuntando. No, no necesariamente. ¿Cuál ha sido la estrategia del enemigo desde el principio de los tiempos? Y sigue siendo la estrategia del enemigo hasta el día de hoy. La misma estrategia. ¿Se acuerdan cómo llegó la serpiente en el huerto del Edén? Con que Dios dijo que no deben de comer de ningún árbol. Esa fue la estrategia. ¿Y le funcionó? Sí. Tanto le funcionó que hoy sigue usando la misma estrategia. ¿Qué estaba haciendo con esa estrategia? Confundir, hermano. El enemigo siempre va a tratar de confundir. Siempre. Eso. Entonces tú tienes que saber, tienes que conocer al enemigo, conocer su estrategia, saber que te va a tratar de confundir para darte cuenta y no caer en la trampa. Porque él siempre hace eso. Con que Dios dijo que no coman. Entonces la mujer sabía bien, dijo, no. Dios no dijo eso. Dios dijo que podemos comer de todos los árboles, menos de este árbol. Entonces fíjese la estrategia. ¿Qué decíamos hace rato que no hay que hacer? No hay que voltear a ver donde no debes. Pero de una manera sutil, el enemigo ahí hizo que Eva volteara. Es muy probable que Eva ni siquiera le había puesto atención a ese árbol. Pero fíjese cómo con un engaño, una mentira, sembrando confusión, la hizo voltear. Ella diciendo la verdad. No, Dios dijo que podemos comer menos de este árbol. Ya tengo tu atención. Ya tengo tu atención. ¿Y por qué no puedes comer de ese árbol? Es que Dios dijo que el día que comamos de ese árbol vamos a morir. No es cierto. No es cierto. Lo que Dios dice no es cierto. La estrategia del enemigo siempre es negar. Negar la palabra de Dios. Negar lo que Dios dice.
y no cambia su estrategia, sigue haciendo lo mismo, porque así le ha funcionado por siglos y por milenios. Necesitamos conocer al enemigo, necesitamos conocer la estrategia del enemigo, aún cuando está tratando de engañarnos, aún cuando está fingiendo ser nuestro amigo, pero para hacernos caer. Entonces, recuerde que en los tiempos que estamos viviendo, en estos tiempos proféticos, se va a levantar un personaje que no se va a presentar con cola y cuernos, que se va a presentar como Salvador, que se va a presentar como el mejor amigo de todos, que se va a presentar como el que viene a remediar el asunto, que se va a presentar como el que trae la paz, y va a engañar a muchos. El que no conoce al enemigo, el que no conoce su estrategia, el que no conoce lo que está planeando, es muy probable que pueda caer. Entonces, un requisito es este: conocimiento del enemigo. Noveno requisito para ser un soldado apto para la batalla, mis hermanos, es obediencia ciega. ¿Ustedes saben qué es obediencia ciega? Si ustedes buscan este concepto en el diccionario o ahí en la red, ¿saben qué me impresiona mucho? Últimamente me tiene impresionado ese tema de la inteligencia artificial. Es increíble. Entonces, hay que ponernos las pilas, porque la inteligencia artificial está siendo usada y va a seguir siendo usada precisamente para confundir, para distraer, para engañar. Pero la inteligencia artificial es tremenda. Lo que le preguntes, tú le pones ahí en el buscador, en Google, cualquier cosa que quieras investigar, y lo que primero te responde ahora es la IA. Antes no había eso, pero ya de un tiempo para acá, la inteligencia artificial es la que primero te responde. Incluso tú le preguntas algo de la Biblia, de la Escritura, y la IA es la primera que te responde. Tú le pones ahí, por ejemplo, ¿qué es el tabernáculo caído de David? Y la inteligencia artificial de volada te da una respuesta bien larga, según la Torá, y te empieza ahí a decir todo, y wow, todo se lo sabe. Entonces la IA, cuando tú le preguntas o le pones ahí ¿qué es obediencia ciega?, te da una respuesta muy, muy interesante, ¿verdad? Y muy acertada. ¿De qué es obediencia ciega? Pues es cumplir órdenes sin cuestionar absolutamente nada. Sin cuestionar cuál es la orden, sin cuestionar los métodos, sin tratar de entender. Eso es obediencia ciega. Un soldado, así como en los ejércitos terrenales, porque así funciona en los ejércitos terrenales, ¿sí saben ustedes? Cualquier ejército te van a decir: tú aquí ya eres un soldado, tú aquí ya no tienes vida, aquí se te acabó familia de afuera. Aquí en México, cuando tú entras al ejército, no estuve en el ejército, pero tengo varios amigos militares, y ellos me han platicado. Tú ingresas al ejército y ahí te dicen eso: para ti ya no hay familia, para ti ya no hay nada allá afuera, de aquí en adelante tu mamá es la bandera y tu papá es el presidente de la república, punto, se acabó. Y vas a hacer todo lo que se te diga sin cuestionar, sin decir nada. Entonces, imagínense, si eso es aquí a nivel terrenal, un soldado del ejército de Dios, que es mucho más elevado, pues también la demanda es mucho más fuerte. Se requiere una obediencia totalmente ciega en el ejército de Dios. Y número 10, décimo requisito, probablemente la parte más difícil, sea la disposición al sacrificio. Pero lo cierto es que una persona que se enrola en el ejército sabe a lo que se está metiendo, ¿sí o no?
sabes de qué se trata. Por supuesto que tienes clara la posibilidad de que vas a tener que entregar tu vida. Y más si andas en el frente de batalla, que de pronto te den una orden donde tú digas, bueno, pues hasta aquí llegué, y lo tienes claro, pero no es como que no supieras desde que te metiste al ejército. Entonces tenemos que tener disposición al sacrificio. Cuando dos de los discípulos de Yeshua se acercaron a él junto con su mamá de ellos, ¿se acuerdan? Para decirle, Señor, fue la mamá la que habló con Yeshua, Señor, concédele a estos dos mis hijos, que cuando tú establezcas tu reino, uno de ellos se siente a tu derecha y el otro se siente a tu izquierda. Estos eran los llamados Boanerges, los hijos del trueno, Jacobito y Juanito, tremendos muchachos. Eran tremendos, ¿verdad? Estos querían mandar fuego a que consumiera a los enemigos. Entonces la mamá de ellos, y por eso ya ahí vemos, pues por eso eran Boanerges. Mira, la señora era también tremendilla. Concédeles esto a mis hijos, Señor. Entonces Yeshua se dirigió a ellos y ¿qué les dijo? Antes de responderle, ¿qué les dijo? ¿Pueden ustedes ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Qué les estaba diciendo? ¿Están ustedes dispuestos a ser sacrificados como yo voy a ser sacrificado? ¿Y qué dijeron ellos? Podemos, Señor. Podemos, claro que sí. Bueno, siendo así, dijo el Señor, concedido, pero les concedió esa parte. Así que con el mismo bautismo que yo voy a ser bautizado, ustedes también van a ser bautizados con ese bautismo. Lo otro que me dijeron, pues no me toca a mí resolverlo. Lo siento, ¿verdad? Eso no me toca a mí. El Padre es el que va a decidir quién se va a sentar ahí a la derecha y a la izquierda. Entonces eso se queda pendiente. Pero lo otro sí se los concedo, con muchísimo gusto. Disposición al sacrificio. Hermanos, la historia nos dice que los discípulos del Señor, la mayoría pagaron ese precio, la mayoría tuvieron ese privilegio de dar su vida por el Señor. Y entonces, esto es un requisito. Que todos lo vayamos a cumplir, no necesariamente, pero por eso es disposición. Estás dispuesto a dar tu vida por el Señor. El Señor desde el principio les decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Eso de tomar la cruz precisamente es, te vas a sacrificar. Debes de saber desde ahorita que si me vas a seguir, esto es sacrificio. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Eso quieres? Vente, sígueme. Disposición al sacrificio. Si cumplimos con estos requisitos de los que hemos hablado, hermanos, entonces felicidades, somos aptos para la batalla. Si algún requisito de los que mencionamos no lo cumplimos, bueno, hay que trabajar en ello. Si nos dimos cuenta, caray, no, pues ese no, bueno, ahí tenemos un área de oportunidad. Ahí podemos trabajar, podemos esforzarnos más y tenemos un objetivo: poder ser considerados como soldados aptos para la batalla, aptos para el ejército de Dios. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos. Que el Padre les bendiga rica y abundantemente. A todos los hermanos que nos han acompañado a la distancia, Shabbat Shalom también, bendiciones del Eterno.